Muy buenas tardes, bienvenidos a una sesión más de la Academia Mexicana de la Historia. Y pues hoy nos da mucho gusto que estén con nosotros en una transmisión más de esta nuestra Cátedra de Patrimonio Histórico Cultural de México, que este año, recuerden, decidimos dedicárselo justamente pues al tema de extravío y pérdida de documentos y piezas arqueológicas. Y pues una de las grandes personas para hablar de este tema, pues es nuestro académico de número, el doctor Eduardo Matos Moctezuma, que tenemos el gusto de tenerlo hoy, esta tarde aquí con nosotros. Yo les voy a leer una muy breve semblanza de él para después darle los micrófonos y que él pues nos dicte su conferencia. El doctor se graduó en arqueología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y obtuvo el título de maestro en ciencias antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudió el doctorado en esta última institución. Ha trabajado en distintos sitios arqueológicos como lo son Comacalco, Teotihuacán, Cholula, Tula, Tlatelolco, Tenochtitlan y otros. Ha sido catedrático de la Escuela Nacional de Antropología durante más de 30 años. Sus publicaciones son más de 500 entre artículos, reseñas, catálogos, guías, semblanzas y libros. Y pues ahí en esos materiales nosotros los invitamos a que revisen justo la semblanza del doctor en nuestra página para encontrar todos los libros, publicaciones que él ha tenido. Y pues también es importante resaltar pues impresionante lista de honores y premios que ha recibido el doctor Eduardo Matos Moctezuma. Y pues sin más, yo voy a dejarle los micrófonos al doctor para que nos dicte su conferencia esta tarde. Doctor, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, Yasmín. Pues aquí estamos una vez más dentro de estos ciclos que organiza nuestra Academia Mexicana de la Historia, y en este caso voy a presentar ante ustedes el tema de problemas que provoca el robo de piezas arqueológicas. Este ciclo inclusive que se da dentro de la Cátedra Patrimonio Histórico Cultural de México, que lleva el nombre de un queridísimo amigo ya fallecido, Rafael Tovar y de Teresa, obedeció a lo siguiente. Fue una iniciativa del doctor Rodrigo Martínez Barax, que es miembro distinguido de nuestra academia y además es secretario de la misma. Entonces, él ya hacía varios meses que había presentado en una de nuestras reuniones el tema del robo de documentos, de papeles que contenían aspectos importantes para nuestra historia. Entonces, esto, claro, nos alarmó. No era primera vez que sabíamos sobre extracción de documentos para ser vendidos en el extranjero y demás. Y recuerdo, por ejemplo, que hace algunos años también hubo robo de documentos de la Biblioteca de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, que también se conoció afortunadamente estos hechos y provocó inclusive la salida del entonces presidente de aquella sociedad, ¿no? Pero esto es muy grave porque obviamente estos robos se están dando inclusive en toda una serie de lugares donde hay una gran cantidad de documentación que es, como decía, valiosa para nuestra historia. Entonces, ante lo que nos manifestaba el doctor Martínez Barax
en aquellas reuniones de la academia, pues fue que él también propuso que se llevara a cabo este ciclo para que el público conociera lo que estaba ocurriendo dentro de muchos de nuestros archivos. Ahora bien, ustedes se van a preguntar, bueno, pero ¿qué tienen que ver documentos, legajos, papeles antiguos con un gran contenido en ocasiones con piezas arqueológicas? Bueno, es que podríamos hacer un parangón entre esos documentos que son portadores de una información específica con objetos arqueológicos que también son portadores de, digamos, de una información que es necesaria y útil para el arqueólogo. O sea, que podríamos considerar que ambos son documentos de nuestro pasado. Quizá los vestigios arqueológicos, pues de una antigüedad mayor, desde luego, pero eso no le resta la enorme importancia que ambos tipos de documentos son para el conocimiento de nuestra historia. Entonces yo quise también dar a conocer estos problemas que llega a provocar el robo de objetos arqueológicos. Y para ello, pues me voy a remontar al momento de la conquista. Quiero aclarar que durante la llamada conquista de Tenochtitlan, esta primera fase de la conquista de México, que después de Tenochtitlan y Tlatelolco, ya vencidos, va a continuar a lo que se va a conocer como la Nueva España, pues no había leyes que protegieran los objetos de las sociedades mesoamericanas. Entonces, ahí vemos cómo estamos ante diferentes aspectos que van a hacer que muchos de estos materiales arqueológicos, prehispánicos, fueran al viejo mundo de diferentes maneras, ya por regalos, ya por venta, ya por traslados de diferentes tipos, en fin. El hecho es que al momento en que llega Cortés a tierras mesoamericanas, vamos a ver cómo va a haber el envío de los primeros objetos arqueológicos principalmente y obviamente a España. Así tenemos este episodio que yo creo que todos conocen o han oído hablar de él, por medio del cual Moctezuma, en un momento dado y al saber de la llegada de gentes extrañas a la costa veracruzana, pues está, digamos, temeroso y decide en un momento dado remitir una serie de obsequios consistentes en piezas de plumería, piezas de plata, de oro, en fin, una buena variedad de materiales que envía a Cortés para que, y esto es muy importante, para que se regrese, para que no siga adelante en su pues intento de llegar a Tenochtitlan. Entonces envía pues una serie de emisarios quienes son portadores de estos materiales,
Cortés los recibe y algo interesante es que manda a hacer todo un acta en la cual se asienta cada uno de los objetos que está recibiendo. Entonces, esto nos permite conocer cuáles eran estos materiales, ¿verdad? Su descripción, que a veces, aunque somera, sabemos de qué se trataba, ¿no? Entonces, por cierto, que dentro de ese listado que él manda hacer para remitirlo a Carlos V, va a estar la descripción de un objeto que pues muchos consideramos que bien pudiera referirse al llamado penacho de Moctezuma, este atuendo, este tocado para la cabeza que correspondía traerlo a los tlatoanis o a grandes capitanes, en fin, del ejército mexica. Y es que la descripción que se da ahí, pues coincide en algunos puntos con los atributos de esta pieza que hoy se encuentra en el Museo de Viena. Entonces, ya volveremos a platicar de este atuendo para la cabeza, del cual, por cierto, hay representaciones en algunos códices, pero también en la llamada piedra de Tizoc, esta escultura enorme, ¿verdad?, que fue hallada allá por 1791, a finales de la colonia, en el atrio de la Catedral Metropolitana, porque allí, en esta piedra de Tizoc, se representa en su parte superior al sol, hay una imagen solar, y todo alrededor hay una serie de conquistas de este Tlatoani, de este gobernante mexica de Tizoc, y lo vemos portando precisamente un penacho de largas plumas de quetzal, ¿verdad? Y cómo va sujetando a los enemigos. Entonces, diríamos pues que este penacho, por lo menos yo pienso que sí podría ser el que se encuentra en el Museo de la capital austriaca, puede ser este que está mencionándose ahí. Y junto con él, como digo, iban muchos otros objetos, iban escudos, rodelas de plata con la representación del sol, atuendos de deidades, en fin, toda esta valiosa carga que finalmente va a ser remitida, como decíamos, a España. Pero aquí va a ocurrir algo interesante. El rey de España, que a la vez también era de Alemania, remite algunos de estos materiales a un pariente suyo que está gobernando en el Tirol. Y este señor, Fernando, recibe estos materiales o parte de ellos y los remite a su castillo de Ambras o Ambras. Allí vemos que hay un catálogo que se elabora a finales del siglo XIX, XVI, hacia 1596, 98, en donde viene la descripción de un penacho que, por cierto, se confunden, piensan que es una pieza morisca, que sirve de falda, en fin, hay varias interpretaciones, pero que corresponde a la pieza
que desde entonces se encuentra en Austria. Como digo, ya volveremos a esto, pero pues este es el primer envío que se hace de objetos mesoamericanos, producto de este obsequio de Moctezuma a Cortés. Y ya después van a continuar constantemente los galeones españoles transportando materiales mesoamericanos a Europa. Uno de ellos, por cierto, es aquel que encontró un pescador en las costas veracruzanas. Había naufragado un galeón que iba saliendo apenas, cargado con una serie de cosas diferentes, pero entre ellas iban piezas de oro. Entonces se le conoce como el tesoro del pescador. Y hay allí piezas realmente increíbles, pues elaboradas, digamos, en este metal, ¿no? Y así podríamos mencionar varias más. El hecho, pues, es que a lo largo del siglo, digamos, durante toda la colonia, el siglo XVI, XVII, XVIII, van a estar constantemente llevándose materiales prehispánicos, no solo mexicas, sino también, por ejemplo, diversos códices sobre todo del área de Mixteco Puebla, en fin, otros más, manuscritos, y todo ello, pues, en detrimento de lo que son, digamos, estos ricos contenidos que tiene cada uno de estos materiales. A grado tal llega esto que de los 21, quizá 22 códices prehispánicos que se conocen, todos ellos están en Europa, en diferentes lugares de Europa, en España, en Italia, en Inglaterra, en Francia, etcétera. Y solo uno se conserva en nuestro Museo Nacional de Antropología, que es el Códice Colombino. Entonces, pues imagínense que, claro, esto era provocado porque ya se había despertado a lo largo de esos siglos un interés por el mundo prehispánico. Diferentes, digamos, eh, hallazgos, diferentes aspectos habían causado un impacto en el viejo mundo, lo cual se va a incrementar en el siglo XIX, ¿no? Cuando ya México se independiza, ¿verdad? Y el México independiente va posteriormente a tomar medidas precautorias para que ya no sigan extrayéndose estos materiales. Pero en tanto esto ocurre en la etapa del siglo, digamos, XIX, vamos también a observar una enorme cantidad de objetos diversos que son trasladados a Europa. Resulta que en ese momento, decíamos como en el México independiente, se van a abrir las puertas a toda una serie de viajeros, de estudiosos europeos, ¿verdad? Ingleses, franceses, en fin, voy a mencionar luego algunos de ellos, que vienen en un plan de estudio, en un plan de aventura también, y desean conocer y penetrar en ese mundo que se les hace muy, muy especial, muy sofisticado y demás. Y para ello también ayudó que
a partir de 1821, de la independencia, México, ya en ese momento instaurado, va a crear varias cosas que van a ayudar a preservar estos materiales. Por ejemplo, el Museo Mexicano, el Museo Nacional Mexicano, que es finalmente instaurado por instrucciones de don Guadalupe Victoria, allá por 1825. Y este museo va a albergar materiales arqueológicos, como se dice en las mismas disposiciones que firma don Guadalupe Victoria, va a reunirse ahí objetos como aquellos que se habían encontrado en 1790 en la Plaza de Armas, a partir de las obras que el virrey Revillagigedo había ordenado para emparejar aquella plaza. Y entonces aparecen, en primer lugar, la Coatlicue, el 13 de agosto de 1790. En diciembre, el 17 de diciembre del mismo año, va a aparecer la Piedra del Sol, y al año siguiente la Piedra de Tizoc, a la cual nos hemos ya referido. Además de otros materiales, no fueron los únicos. Pero todos esos materiales van a parar hacia 1825 y en años subsecuentes a formar parte del recién instaurado Museo Nacional Mexicano. Mucho tuvo que ver para esto don Lucas Alamán, que tenía, por lo visto, una pasión enorme por el pasado del país. También van a parar al museo una serie de objetos que habían sido encontrados en la isla de Sacrificios, frente a Veracruz, y algunos más que se habían dado por donación de diversas personas, y que, entre ellos, por cierto, Carlos María de Bustamante, los frailes dominicos que tenían algunos de estos objetos, y en fin, se va enriqueciendo cada vez más el museo, que no solo era de arqueología, sino que también lo era de especímenes botánicos y minerales. Entonces, pues, con esta acción, México trata de dar a conocer, de conservar digamos, este legado del pasado histórico mexicano. Y va a ocurrir también un hecho muy interesante. Antes de la fundación del museo, en 1825, va a haber una exposición en Londres. Esta exposición la organiza un súbdito británico de apellido Bullock. Él y su hijo habían venido al México recién independizado con el fin pues de tratar de hacer una exposición en un recinto del que era propietario este señor Bullock, ¿verdad? En Londres, en la calle de Piccadilly. Y allí se llamaba el Egyptian Hall. Y allí finalmente va a montar una exposición dedicada a México, al México antiguo y al México moderno, pues de ese momento, ¿no? Entonces pide los permisos necesarios para poder sacar moldes de las piezas como la Piedra del Sol, la Coatlicue y la de Tizoc, ¿verdad? Moldes en yeso, para poder transportarlos y montarlos en su exposición, la cual además va acompañada de un catálogo con una serie de apreciaciones que el mismo Bullock hace. Y finalmente, al parecer, esta exposición tiene pues un éxito y es un atractivo, un imán que va dando a conocer lo que era
todos estos materiales de nuestras antiguas culturas. Siguiendo con esto y llegando a lo que habíamos empezado a decir sobre los viajeros, los estudiosos, aventureros en ocasiones que vienen a visitar México, tenemos varios de ellos. Entre ellos hay que destacar al conde de Waldeck. El conde de Waldeck era una persona que se había preparado como artista, había radicado en Londres y, por cierto, tuvo una enorme virtud. En 1822, estando viviendo ahí en Londres, le dan un manuscrito, el cual no es otra cosa más que el informe que el capitán Antonio del Río había rendido ante el gobernador de Guatemala, don José Estachería. Este documento, ¿verdad?, lo manda a traducir Waldeck al inglés y se publica y va también a ser motivo de conocimiento de muchas personas, y entre ellas se encuentra dos ciudadanos, uno inglés, el otro norteamericano, que eran ni más ni menos que Stephens y Catherwood. Stephen, estudioso; Catherwood, artista. Y entonces ellos pues se van a interesar de una manera increíble en ese pasado y deciden, gracias a la lectura del documento del hallazgo de Palenque, precisamente del que había hecho el capitán del Río y sus descripciones y su informe, pues se van a interesar en conocer la vieja ciudad maya. Y entonces viajan a México. Y claro, después de ciertas vicisitudes que no viene a cuento en este momento señalar, van a llegar a la zona maya, en donde visitan diversos lugares, entre ellos, claro, Palenque, que tanto les había llamado la atención a partir de aquel informe, ¿no? Entonces, los dibujos de Catherwood son realmente fantásticos, y las descripciones que nos ha dejado Stephen a través de dos libros, pues son también de un valor enorme para la historia de la arqueología, ¿no? El hecho es que tanto Waldeck, que también andaba por aquí, como estos otros dos personajes van a, se dice primero en el caso de Waldeck, que estaba enviando objetos al extranjero, objetos arqueológicos, ¿no? Entonces, después de haber recorrido Uxmal, de haber recorrido Waldeck varios sitios arqueológicos, donde también hace sus dibujos, sus planos y demás, regresa a Mérida y resulta que allí le van a incautar todos sus documentos, planos, anotaciones, todo lo que él había recopilado, precisamente porque se decía que intelectuales mexicanos habían protestado ante el gobierno para que no dejaran que Waldeck estuviera enviando objetos a Europa. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pierde muchos de sus documentos, ¿verdad? Pero tenía apuntes, afortunadamente contaba con copias y demás, y gracias a eso sabemos ahora de sus planos, del dibujo del Templo del Adivino en Uxmal y muchos más, ¿no? Entonces, claro, Waldeck se deprimió de una manera terrible ante aquello que le quitaban,
por órdenes del gobierno federal. Entonces, finalmente, Waldeck pues va a regresar a Europa, a París, ¿verdad? En donde muere ya a una avanzada edad. Pero ahí vemos también este intento de trasladar materiales. Y en ese momento sí había ya algunas reglas, algunas leyes que se habían establecido por el gobierno mexicano para impedir que salieran objetos arqueológicos. Lo mismo va a ocurrir con Stephens y con Catherwood, estos personajes que nos han legado realmente una valiosa colección de descripciones, ¿verdad? De escritos, un par de libros, etcétera. Y las pinturas, los trabajos del artista Catherwood, pues iban también en aquel momento a embarcar allá por la península de Yucatán una serie de objetos, por ejemplo, dinteles de madera de Uxmal y otros más, para mandarlos a Nueva York en este caso. ¿Qué ocurre? Pues que llegan allá y un incendio va a acabar con estos materiales. Entonces, pérdida grave, claro, para nuestra arqueología. Claro que a través de las pinturas, los dibujos, los trabajos de Catherwood y las descripciones del mismo Stephens, pues tenemos un buen acopio de información en relación, especialmente para la zona maya, ¿no? Tenemos también cómo en ese momento se va a dar un caso ya más avanzado, el siglo XIX, con otro visitante francés, Désiré Charnay. Désiré Charnay llega a mediados del siglo XIX y va a ser portador, como también lo había sido Catherwood, de lo que voy a hablar ahorita. Catherwood ya había, además de sus pinturas y demás, aplicado el daguerrotipo, es decir, esta especie de cámara fotográfica que va a permitir captar la imagen de los monumentos antiguos, de las estelas, de las piezas y demás, con mayor precisión. Entonces, Charnay, Désiré Charnay, también trae ya las cámaras fotográficas como un elemento para trabajar. Y entonces, él sí va a hacer recorridos mucho más amplios, recorridos que van a comprender desde el centro de México, estuvo en Teotihuacán, estuvo en Tula, ¿verdad? Donde hizo alguna excavación, en fin, va recorriendo hasta llegar a la zona maya. O sea que, como vemos, este hombre de igual manera nos deja a través de sus libros, pues toda una serie de impresiones que él tiene, pero también de materiales, de dibujos y de fotografías, tanto del centro de México como de Oaxaca, de áreas de Oaxaca, de la zona maya, en fin, ¿no? Pero también va a ocurrir, también va a caer en la tentación de querer llevarse al extranjero toda una serie de materiales y solicita el permiso al Congreso mexicano. El Congreso mexicano, bueno, para sacar estos materiales, el Congreso mexicano se lo niega y le dice que no, que son materiales. Claro, para esto hay una discusión tremenda al interior del Congreso porque hay diputados que dicen que pues puede salir, otros que
se mantienen firmes en que no, que esto es patrimonio mexicano y que por lo tanto no deben abandonar el país. Finalmente ganan estos últimos y tenemos todo un relato que nos ha dejado una gran investigadora, una historiadora que fue también miembro de nuestra Academia Mexicana de la Historia, que fue doña Clementina Díez de Obando. Ella nos ha dejado un relato, yo diría, pormenorizado hasta de las discusiones que se suscitaron en relación al tema que les comento, ¿no? Pero se dice que finalmente don Porfirio, en aquel momento, va a dar la firma para que sí salgan los materiales. En fin, el hecho es que con esto nosotros estamos viendo cómo se están, digamos, por una parte defendiendo el patrimonio arqueológico, por otra parte, pues los intentos para que salgan y con desagradables consecuencias, como lo es lo que comenté de los dinteles de Uxmal y otros objetos que se pierden por un incendio en Nueva York. Poco antes de este hecho de Charney que les comento, viene el Segundo Imperio, viene Maximiliano, el cual, por cierto, tiene mucho interés en en las antigüedades mexicanas, ¿verdad? Su esposa Carlota va a visitar varios sitios, Xochicalco y otros más, ¿verdad? Interesada en estas cosas también, y Maximiliano va a determinar que aquel Museo Nacional Mexicano, que había también pasado por algunos problemas de ubicación en una casa, luego se le asigna otra que nunca recibe, etcétera. Finalmente, Maximiliano va a designar la Casa de Moneda, o sea, en la calle de Moneda, en el centro, a una cuadra de la Catedral Metropolitana, allí se va a designar como sede del museo y se transportan pues todos los materiales de los cuales hablé, ya enriquecidos con nuevo acopio de objetos arqueológicos, se van pues a colocar en ese lugar, ¿no? Entonces, esto es interesante porque además Maximiliano, cuando ya es nombrado, bueno, invitado a que venga a México, eh, trae de allá, de su lugar de origen, va a traer un objeto arqueológico, que es un chimali, es un escudo que trae, pues, por un acto de buena voluntad, parece que también traía una carta de Cortés que estaba por aquellos lares y lo va también a traer, y Aurelio de los Reyes, historiador, también miembro de nuestra academia, está haciendo un trabajo formidable sobre Maximiliano y me comenta que ha encontrado cartas en las cuales Maximiliano está solicitando, todavía estando allá por Austria, que se le permita traer materiales, y parece ser que uno de ellos también era el penacho. O sea, quiere entrar con el pie derecho, devolviendo a México algunos de sus preciados materiales que habían salido de una forma u otra, ¿verdad? Y pues no le valió mucho porque al final sabemos la historia, pues fue finalmente fusilado. Pero, mientras tanto, sí vemos cómo designa ese espacio de la Casa de Moneda para que allí sea el lugar donde se concentren los objetos
arqueológicos. Y también regresa ese escudo, ese chimali, hecho de plumería y demás, que actualmente se encuentra en el castillo de Chapultepec, que fue habitación de él, del emperador y de Carlota, por cierto. Bueno, el hecho, pues, y continuando con nuestros recorrido, vamos a ver cómo durante todos estos momentos y ya dentro del México independiente va también a continuar la salida de materiales arqueológicos. Ya en el México del siglo XX tenemos también muchos ejemplos enormes por noticias de que sabemos que aparecen piezas en tal lugar. Inclusive, fíjense una cosa, en la Sala Maya del Museo Nacional de Antropología hay una enorme fachada en tonos rojos que muestran que muestran digamos, esa fachada de un edificio maya, ¿verdad? Con algunos mascarones, en fin, que había sido extraída, ¿verdad? Cortada en partes por el tamaño y trasladada al extranjero, ¿verdad? Pero eso ya en épocas recientes, digamos que a mediados del siglo XX, digamos un poquito después. También tenemos el caso, ahí mismo en la Sala Maya, de estelas, ¿verdad? Que están cortadas en diferentes secciones para poder llevárselas en avionetas y venderlas en el extranjero. Y así, pues, tenemos una cantidad de ejemplos, ¿verdad? Con todo esto. Como digo, las leyes de protección existían y venían ya desde momentos tempranos, a partir de la independencia sobre todo, pero va a ser en 1972 cuando el gobierno mexicano el Congreso va a aprobar lo que conocemos como la Ley de 1972, que protege los vestigios arqueológicos, toda clase de ellos, y cómo va además a considerar algo que en ese momento causó controversia, y era el hecho de que allí se prohibía el coleccionismo, ¿no? Había grandes colecciones aquí en México y se prohibía, yo recuerdo, porque yo ya estudiaba en la escuela de antropología y poco después me graduaba hacia 1965, como de allá ya a principios de los 70 y ya para aprobarse esta ley, se convocó a los arqueólogos, a los antropólogos para que opináramos acerca de estos artículos que establecían en la ley varias cosas. Una era el no coleccionismo, y ahorita explico el por qué. También el hecho de que no podían ser exhibidas, que no se podía excavar sin permiso del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y así otros aspectos más en los que también se involucraba al Instituto Nacional de Bellas Artes como, digamos, para la protección ya de murales, de pinturas ya más recientes del año 1900 hacia acá. Entonces, ¿a qué obedecía esto que estaba creando controversia, ¿no? ¿Por qué prohibir que se tuvieran colecciones por particulares, etcétera? Pues por una razón muy sencilla, porque el particular coleccionista lo que hace es abastecerse
de piezas arqueológicas de una serie de personas que van a destruir los contextos arqueológicos para extraer, ¿no? Estos materiales. Entonces llegan con el fin nada más de venderlos, ¿verdad? Al coleccionista, llegan, destruyen tumbas, destruyen edificios, se meten, o toman objetos y los venden al particular. Entonces, en ocasiones el particular piensa que está haciendo un gran acto en beneficio del país porque está recuperando esos objetos, pero no se da cuenta que lo que están haciendo, y aquí es uno de los problemas de este robo de piezas arqueológicas, que rompen los contextos históricos, arqueológicos, y que por lo tanto se están perdiendo datos, se está perdiendo información acerca de esos yacimientos, ¿no? Entonces, y todo por el afán de tener en su casa, en lo particular, ¿verdad?, determinados objetos. Por eso también se prohíbe que sean exhibidos por particulares, que sean trasladados, porque eso permite el traslado de piezas robadas, ¿no? Entonces, como ustedes se dan cuenta, digamos, todas estas medidas que la ley de 1972 incluye, pues son muy importantes para la defensa, en última instancia, de nuestra historia antigua, de nuestra historia prehispánica. Entonces, fíjense, yo recuerdo siendo estudiante de antropología, la escuela estaba ubicada en 1959, que fue el año en que yo entré, 59, en el mismo Museo de Moneda, en el Museo Nacional en la calle de Moneda. Y recuerdo que se robaron, este es otro tipo de robo, más aventurado, más audaz, ¿verdad? Sin respeto ninguno, se robaron una pieza en piedra que conocemos como el coyote emplumado. Es de fabricación mexica, ¿verdad? Y recuerdo que cuando entrábamos nos revisaban para ver a todos, al público, a los estudiantes que llegábamos ahí a estudiar a la escuela de antropología, etcétera, después de acontecido este robo. Por suerte se recuperó y ustedes lo pueden apreciar, esta pieza la pueden apreciar en la sala mexica del Museo de Antropología, ¿no? Entonces, y claro, también acontece, ya años después, aquel robo en el Museo de Jalapa, del Señor de las Limas. Allí hubo una persona igualmente que se interesó en tener esta pieza que estaba exhibida en una sala de este museo en Veracruz, en Jalapa, y el hecho es que un día desaparece el Señor de las Limas, que era una pieza olmeca, ¿verdad?, de un tamaño interesante para poder verla en todas sus dimensiones. Es una pieza en piedra verde de la figura de un personaje que en su regazo y sobre sus brazos tiene un niño. Todos ellos, tanto la figura principal como el niño mismo, tienen las típicas características olmecas, ¿no? Entonces esta pieza desaparece. El Instituto de Antropología inmediatamente avisa, se da aviso pues a las autoridades, a la UNESCO, etcétera. Pues se arma digamos, una noticia sobre este robo y finalmente los ladrones abandonan la pieza en una ciudad del sur de Estados Unidos. La dejan ahí abandonada en un motel o quién sabe qué, y México puede recuperarla, ¿no? Y seguir estudiándola y demás.
pero hubo la osadía inclusive de meterse al Museo de Jalapa para extraerla. ¿Y qué me dicen de lo que yo creo que todos los que me están escuchando oyeron, vivieron y se enteraron del robo al Museo Nacional de Antropología? Ni más ni menos. O sea, como aquella madrugada del 25 de diciembre de 1985, ¿verdad? Se va a dar el robo al Museo de Antropología. 4 salas fueron afectadas y se robaron alrededor de 104, más de 100 objetos diferentes, todos ellos de, digamos, entre ellos había piezas de oro, había figuras como el vaso del monito de obsidiana, en fin, una buena cantidad. También afortunadamente se pudieron encontrar. Se localizaron varios años después, en donde unos hermanos habían llevado a cabo la sustracción, el robo de estos objetos. Ya no pudieron moverlos más, los encontraron en una casa particular, en fin, pero el hecho es que se recuperaron. Entonces, esto y ya para ya no atormentarlos tanto, pero creo que sí era muy importante poder relatar todo esto porque robar materiales arqueológicos que hoy se sigue haciendo y vemos cómo se subastan, inclusive en casas como Sotheby's y otras más en Francia o en Estados Unidos, ¿verdad? Siempre con la protesta del Instituto Nacional de Antropología y del Gobierno de México, que siempre solicita a aquellos países que intervengan para que no se lleve a cabo la subasta pública de nuestro patrimonio. En pocas ocasiones se logra, casi nunca, porque las leyes de allá no prevén lo que hacen aquí nuestras leyes. Entonces, el hecho es que entre unas cosas y otras vemos cómo estos materiales se fueron hacia el extranjero desde el momento mismo de la conquista, como digo, por causas diferentes, pero hay algo que yo siempre he alegado, que esos materiales se hayan ido como sea al extranjero por robo, por regalo, por como haya sido, no pierden el carácter de que son piezas prehispánicas y por lo tanto patrimonio del pueblo de México. Entonces, estos materiales, que pues muchos son exhibidos en museos europeos, pues en realidad son parte de nuestro patrimonio nacional, ¿no? Entonces, esto siempre ha llevado pues a lo que también quizá ustedes conocen, lo del penacho de Moctezuma, la solicitud que hizo hace varios años México para que fuera regresado. También sabemos de hechos muy significativos como el regreso que hace Juan Pablo II, el Papa, ¿verdad? Del códice de la Cruz Valiano, que lo trae con él cuando viene en su primer visita a México y lo regresa, lo entrega al presidente de la República y el códice se encuentra actualmente en manos del Museo Nacional de Antropología. O sea, hay actos de buena voluntad y recuerdo también que una coleccionista en Australia tenía su colección allá de objetos nuestros y lo regresó a México. En fin, son casos contados en realidad, porque la UNESCO ha protegido mucho que los objetos que fueron sacados de cualquier manera de su lugar de origen, ya fuera de Mesopotamia, de Egipto, de China, de Perú,
de México, etcétera, lo ideal es que estén en su lugar de origen, ¿no? Entonces, estos materiales yo considero que por el hecho de estar en el extranjero no pierden su calidad de ser materiales prehispánicos pertenecientes a México. Por ello, también consideré que no era una buena fórmula el que se pidiera hace unos meses prestados objetos a algunos sitios en el extranjero, sobre todo en Europa, en donde se encuentran depositados, ¿no? Italia, España, Francia, Alemania, pues tienen un buen acervo de estos materiales, y el hecho de que el gobierno mexicano solicite prestado algo que es de México para luego regresarlo, pues constituye, a mi juicio, puedo estar equivocado, pero legalmente creo que constituye pues un absurdo, sencillamente, porque por un lado es reconocer que al pedir los prestados, pues tú pides prestado algo ajeno, ¿no? Oye, préstame esto, porque es tuyo. Es reconocer que es de ellos, ¿no? Y te lo prestan y luego se los regresas, ¿no? Cuando es de México. En fin, por todo ello, pues, pienso que es muy importante tener conciencia de qué son estos materiales, en qué se constituyen como documentos que son para el mejor conocimiento de nuestra historia antigua, y que deben y están protegidos por nuestra ley, por más enmiendas que se le quieran hacer, que no vienen a quitar el hecho que he ya manifestado en varias ocasiones en esta charla, de que son piezas mexicanas. Entonces, yo con esto termino, después de este repaso, para darles a conocer que además de los documentos, los escritos y otros de diversa índole, también los bienes arqueológicos son parte fundamental de nuestra historia y son parte fundamental del patrimonio mexicano. Pues muchas gracias, y si hay preguntas, pues trataré de responderlas. Doctor, muchas gracias por esta charla de esta tarde, y pues justo damos paso para las preguntas. Recuerden que esperamos sus preguntas en la caja de comentarios de nuestra transmisión. Y mientras, pues vamos a ir leyendo un par y unos comentarios que ya tenemos por aquí. Muchas felicitaciones por la conferencia. Esas son demasiadas las felicitaciones, y las cuales siempre agradecemos. Aquí Luis Segura pregunta, ¿no sería buena idea perseguir de oficio el robo de piezas arqueológicas? Bueno, de hecho, digamos, eso debe, perdón, debe ser parte de lo que en este caso ahora la Fiscalía, antes la Procuraduría, llevaba a cabo, ¿no? Es decir, que ante denuncias de robos de estos ilícitos en contextos arqueológicos, ¿verdad?, se actúe en contra de los que la están provocando, desde luego. Gloria Carreño dice, la ley de protección se enfoca básicamente a piezas y zonas arqueológicas, pero ¿cree usted que se descuidan libros y documentos? Por ejemplo, el año pasado fueron anunciadas las subastas de cartas de Hernán Cortés por Swan y en Morton. Sí, en efecto, esa fue una de las
de los datos que se nos proporcionó en una de las reuniones de la Academia de la Historia a la que hacía yo mención al principio de mi charla. Efectivamente, allí la casa de subastas Morton pues tuvo digamos, el buen tacto de frenar, de detener la venta de estos objetos, digo, de estos documentos, ¿verdad? Y pues sí hubo allí lo que considero pues hasta el momento es un buen final para que no se llevara a cabo estas operaciones, ¿no? Bien, doctor, pues por ahora son las preguntas que tenemos. Ahí tenemos algunos comentarios felicitándolo, mandándonos saludos desde los varios estados de la República. Y pues sabemos que este tema, pues ya lo hemos estado trabajando y sobre todo, pues también que es un tema que da para mucho, para reflexionar. Y pues no nos queda más que agradecer, doctor, esta charla que nos ha dado esta tarde en nuestra Cátedra Patrimonio Histórico Cultural. Muchas gracias a ustedes y esperamos la próxima. Así es. Pues muy bien, a todos nuestros asistentes, como siempre, les agradecemos estar aquí en estas sesiones de la cátedra que pues realizamos mes con mes. Siempre recuerden que son el segundo lunes del mes para darle continuidad pues a nuestro programa. Y pues no nos resta más que también recordarles que la próxima sesión tendremos justo al doctor Leonardo López Luján con el tema Los tesoros de la Real Expedición Anticuaria y otras colecciones arqueológicas del Ocaso novohispano. Así que pues los esperamos por acá en una transmisión más de la Academia Mexicana de la Historia y que tengan muy buenas tardes. Hasta pronto.